Ricardo Méndez Aranguren nació en Guadalajara, Jalisco. Siempre ha tenido un gran interés en el mundo literario. Ha tocado todos géneros literarios hasta convertirse en autor independiente, escribiendo más de 17 obras literarias. En 2022 publica, en colaboración con Vertigo Edizioni, su primer libro en Italia, titulado Dell'erotica del potere e altri testi pagani. Y hoy tenemos el mismo autor conectado con nosotros para presentarnos propio esta nueva obra publicada en Italia. Hola Ricardo, es un placer tenerte aquí. Ciao Ginebra, muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué va Dell'erotica del potere, por favor. Bueno, la erótica del poder es toda una historia bastante antigua de la humanidad, ¿no? Porque uno de los libros más conocidos por la humanidad, pues es precisamente la Biblia, en donde inicia esta situación, donde el poder, como dice Augusto Comte, siempre corrompe, ¿no? Y esa historia que muchas veces se omite empieza precisamente con el famoso Adán y Lilith, que fue la primer mujer de Adán, que es una historia que también se omite, no fue Eva, sino fue Lilith. Y siempre hay ese tratar de se controlar al otro, ¿no? Es una historia que empieza en tratar siempre a controlar al otro, que es donde radica el poder. Y hay el poder en muchas formas, desde el poder militar, económico, gubernamental, y siempre es el tratar de estar por encima del otro, ¿no? Y bueno, finalmente eso se resume en uno de los poderes más fuertes de control también, pues es el control sexual, ¿no? Entonces, es como todos estos poderes se integran tratando de manipular y de dominar a los demás. Creo que no dejo ningún poder fuera, porque pues existe el religioso, el militar, el económico, y finalmente todos coinciden también al mismo tiempo en querer controlar al otro de la manera sexual también, ¿no? Entonces, pues de ahí parte este fundamento en este libro, ¿no? Claro, el sexo es uno de los protagonistas, ¿no?, temáticos en la novela, pero en realidad me atrevería a considerarlo un poco como un pretexto para llamar la atención de los lectores hacia temáticas que en realidad son mucho más, entre comillas, profundas y relevantes, no que el sexo no lo sea, pero digo, en óptica social y antropológica. Es correcto, Ginebra, y me gusta que hayas llegado a esa profundidad que he querido llegar como autor en ese libro, que nace también de un hartazgo social que todos tenemos en relación pues a todos los gobiernos que tenemos y a todos los puntos de control que tenemos también, ¿no? Y definitivamente sí, como lo dices, es una forma de un hook, un anzuelo en donde por ahí empieza la historia, pero después me voy a temas más profundos de la realidad humana, ¿no? Y de la naturaleza humana, que también forma parte de su naturaleza y de la que no podemos deslindarnos, ¿no? Claro, y una pregunta, ¿por qué decidiste llevarlo al mercado italiano? ¿Por qué los lectores en un nivel propio internacional pueden beneficiar de la lectura de tu libro? Bueno, yo pienso que Italia es un eje universal en todo el sentido del arte, desde el renacentismo, ¿no? Donde viene a posicionarse sobre el resto del mundo y para mí es un ancla, para mí es el lugar más fuerte para poder, como un faro en la playa, para mí es bastante significativo la presencia de todo el lector italiano y sobre todo la presencia que tiene en toda su obra que caracteriza precisamente como el baluarte universal del arte, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el proceso de redacción de la obra? O sea, ¿cuánto tardaste en terminarla? Porque es un proyecto literario bastante ambicioso también.
Sí, sí lo es. El proyecto lo empecé va para 7 años que empecé pues a redactarlo, a hacer el manuscrito. Y fue un texto bastante, podríamos decir, fuerte también para mí como autor, porque lo hice casi de una manera imparable, ¿sabes? O sea, lo comencé y yo empezaba a escribir a las 8 de la mañana, eran las 7 de la noche y yo seguía escribiendo, ¿sabes? O sea, fue una cosa que no creas que hice tan pausada. Yo te podría decir que quizás fue un libro que menos de 6 meses yo ya había terminado, ¿sabes? Sí fue algo maratónico, sí fue desgastante también por los temas que abordo y el ejercicio que tuve que hacer prácticamente de permanecer sentado, ¿no? De no parar hasta que lo terminé. No, no creas que fue tan pausado, que me llevé tanto tiempo y en análisis, sino fue saliendo y como fue saliendo, así lo fui escribiendo, ¿sabes? Prácticamente no me autoedité, no volví yo a leer mi propio texto, ¿sabes? Lo tiré desde un principio hasta el final y así fue como lo cerré, lo terminé. No sé si en algún tiempo vaya a ser una segunda parte, pero esta parte así fue de corrido, ¿sabes? Completamente. Me lo imagino. Y si tuviéramos que definir un lector objeto de este libro, ¿crees que es un libro para todo el mundo o existe el perfil del lector de la obra? Bueno, yo no creo que pueda ser un libro así para todo mundo porque va a haber muchas personas que pueden llegarse a molestar con el contenido, ¿no? Por creencias bastante arraigadas o porque estén o que sean partícipes dentro de esa misma mafia del poder también, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber a mucha gente que le va a molestar. Creo que el lector modelo sería una persona con la mente bastante abierta, que no esté tan anclado a creencias profundas que puedan ser dañadas con el contenido del libro, ¿no? Porque sí, pues me voy sobre muchos temas y hay temas que son un poquito incómodos y a veces tú sabes que la verdad incomoda más que la mentira, ¿no? Siempre es un riesgo publicar un libro, ¿no? De molestar a alguien, existe siempre este riesgo, pero es también lo que más permite hablar del libro al mismo tiempo. Muchas gracias entonces, Ricardo, por esta entrevista y muchísimo éxito con tu libro en Italia. Muchísimas gracias, Ginebra. Te agradezco mucho. Dell'erotica del potere e altri testi pagani se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Vertigo Edizioni.